La pandemia global que estamos viviendo ha trastocado nuestras economías, nuestros sistemas de salud y nuestras relaciones personales. Además, la crisis ha revelado y amplificado problemas sociales que siempre han existido en nuestros países y no habían captado nuestra atención, o peor aún, nos hacíamos de la vista larga. Uno de estos es la violencia de género, que desde que comenzó la pandemia se ha incrementado en cifras alarmantes. Las víctimas, las mujeres, no solo están en las casas encerradas con sus agresores, sino que han tenido que asumir una carga grandísima producto de las desigualdades que ya existían. Hoy nos sentamos en el taxi con Lulú Barrera, confluencer de Democracia Abierta, líder feminista en México y fundadora de la plataforma Luchadoras, a hablar de este tema. Quédate con nosotros que el taxi acaba de comenzar. Taxi. Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy, un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre para el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del Taxi. Estoy muy contento de estar una vez más aquí con ustedes, así que vamos directo a este tema que es muy importante. Desde que comenzó el confinamiento causado por la pandemia global de la COVID-19, la violencia de género ha aumentado en toda Latinoamérica. Como ya hemos discutido en pasados episodios del Taxi, la pandemia afecta a diferentes sectores de la sociedad de diferentes modos y no de la misma manera a todo el mundo. A las comunidades pobres, por ejemplo, las afecta desproporcionalmente más que a las comunidades más pudientes. Y es muy importante destacar cómo esta pandemia está afectando de manera desproporcionada y alarmante a la mujer. Desde que comenzó la pandemia, los casos reportados de violencia de género han aumentado alrededor del mundo y en América Latina esto no es la excepción. En Bogotá, por ejemplo, todos los crímenes disminuyeron en el inicio de la pandemia, excepto las denuncias por violencia contra las mujeres. La línea de atención a víctimas, instalada por la Secretaría de la Mujer, registró un 225% más de llamadas que de costumbre. Colombia, Bolivia, México, Chile, Perú, Argentina y en todos han visto un incremento en las denuncias de violencias contra la mujer. Según la iniciativa Ciudades Seguras de ONU Mujeres, 8 de cada 10 mujeres en Cuenca, en Ecuador, han sufrido acoso sexual en las calles durante los pasados 12 meses. Esta iniciativa también opera en principales ciudades de Egipto, India y Ruanda, por ejemplo, para poder hacer que los espacios públicos sean más seguros para las mujeres. Pero no son únicamente las agresiones físicas contra las mujeres, sino que la pandemia ha creado situaciones críticas a nivel social y económico. Las transformaciones sociales que vivimos, en las que la actividad económica se ha mudado a nuestras casas, han puesto un gran peso sobre las mujeres, que representan la inmensa mayoría de las trabajadoras de tareas de cuidado no remunerado. Hacer la comida, velar por la educación de los niños, comprar provisiones, limpiar la ropa, limpiar la casa, todas estas son responsabilidades que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, que ocupan abrumadoramente este sector fundamental de la actividad socioeconómica que es ignorada universalmente. Por ejemplo, en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la producción de servicios de cuidados no remunerados se estima que equivale el 20% del PIB. Además, el reporte establece que si se suma el trabajo de cuidado no remunerado, la carga total de trabajo de las mujeres es de 2 horas más que la de los hombres, y el 49% de esta carga es no remunerada. Esto tiene grandes implicaciones en la salud y el autocuidado de la mujer. Además que según el informe, este modelo económico es insostenible. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Además, las medidas de recuperación para manejar las consecuencias económicas de la pandemia no incluyen los componentes de cuidado necesarios para reconocer y aliviar esta carga. A esto se le añade el hecho de que, a causa de la pandemia, muchas mujeres están abandonando sus trabajos fuera del hogar para centrarse en asumir la carga de las responsabilidades que se les han venido encima. Hoy tendremos la oportunidad de hablar sobre todo esto
con una gran líder feminista y una de nuestras confluencers más vistas en Democracia Abierta. Por eso le damos la bienvenida a Lulú Barrera a este nuevo episodio del Taxi. Hola Lulú, bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta y estoy muy contento que hayas podido subirte al taxi para dialogar un poco de este tema tan importante. Hola Daniel, pues gracias por dejarme montarme en este taxi para platicar de esto. Durante el inicio de la pandemia hemos visto cómo la violencia de género ha aumentado significativamente en países en Latinoamérica y alrededor del mundo. Eso sugieren los datos que ha ofrecido ONU Mujeres y otras organizaciones alrededor del mundo, y la verdad es que es algo muy alarmante. Incluso aquí en Puerto Rico la situación está fuera de control, con secuestros, asesinatos, y es muy lamentable la situación. Cuéntanos un poco sobre qué factores agravan la violencia contra las mujeres y en este contexto de la pandemia. La verdad es que primero hay que decir que una de las luchas históricas del feminismo ha sido que las mujeres no estemos encerradas en las casas, ¿no? Como ese lugar que históricamente se ha creído que es el lugar que nos toca y que nos ha llevado como a mantenernos ahí literal presas del trabajo doméstico y la maternidad impuesta como la única opción de proyecto de vida. Entonces, si nos acordamos de eso, pues ya te imaginarás lo que significa volver a quedarse en casa, ¿no? Significa que si estás conviviendo con un agresor, si tu pareja es violenta o es tu maltratador, pues prácticamente te quedas sin opción de hacer redes afuera. Una de las principales estrategias de la violencia de pareja es justo aislar, ir aislando a las mujeres para que se queden desprovistas de esas redes de soporte y son más susceptibles a mantenerse bajo ese control en la relación. Entonces, eso es lo que ha sucedido en pandemia en muchos aspectos. Las mujeres se han tenido que ver forzadas a mantenerse adentro del hogar, a convivir todos los días con sus agresores sin ninguna opción, sin ningún respiro, y además siguen llevando a cabo las tareas de cuidado que ellas cargan desproporcionadamente. Las encuestas nacionales de uso de tiempo en toda América Latina señalan que las mujeres son las que dedican más tiempo a los cuidados del hogar, no solo a la producción de alimentos, que genera bienestar en la familia, sino al cuidado como de las niñas, los niños, y ahora que también ellos y ellas están en las casas, pues, y que tienen que hacer la tarea, o la escuela en las casas, pues también aumenta una triple o cuádruple jornada, ¿no? Entonces sí, la carga que están cargando las mujeres, la carga que están teniendo las mujeres en pandemia es múltiple. Y también otra cosa que preocupa es que pues justo se ha documentado cómo los anticonceptivos, por ejemplo, o los medicamentos asociados a la interrupción del embarazo han tenido menos flujo justo por el cierre de fronteras, y también que las mujeres puedan salir a buscar anticoncepción o interrupción del embarazo fuera de casa, pues se limita porque no pueden salir por la pandemia. Algunas oficinas gubernamentales también entraron en esquemas especiales por la pandemia y pues cerraron sus instalaciones, y muchos de los servicios bajaron su alcance de respuesta, y eso también pudo haber afectado el acceso de las mujeres a espacios de reporte o de contención para reportar violencia. En México... Perdóname, tocaste dos factores que muy importantes, que en la búsqueda de los datos que estaba haciendo para el episodio me pareció muy curioso, y es que muy curioso en el mal sentido de la palabra, porque al final en el caso de Puerto Rico también los casos de reporte de violencia doméstica en efecto se redujeron, y esta no es la única. No es el único caso en Puerto Rico, sino que en otros países europeos también pasa. Y cuando estoy leyendo por qué pasa esto, precisamente es por el hecho de que no hay flujo de movilidad
Por tanto, lo que antes requería, lo que antes estaba al alcance de una llamada telefónica, ya se hace casi imposible por el hecho de que no hay ningún tipo de libertad para buscar ayuda, porque estás ahí, como mencionaste, día a día, noche y noche, 24 horas del día con el agresor, y de momento se vuelve imposible hasta algo tan sencillo como enviar un correo electrónico. Sí, de hecho, por ejemplo, hubo algunas mujeres en TikTok que hicieron así, en resumen, en algunos segundos, un código secreto para que tú pudieras reportar. Entonces, era, por ejemplo, que pedías una pizza y con ciertas palabras la persona interlocutora sabía que en realidad no estabas pidiendo una pizza, que estabas pidiendo ayuda porque estabas viviendo violencia. Otra iniciativa que se hizo en México fue generar stickers de WhatsApp para pedir ayuda, que son más fáciles de mandar y que no media como ninguna palabra escrita, etcétera, y que así también te ayudaba a pedir ayuda a tus redes cercanas, ¿no? Lo otro que mencionaste que es muy importante es que los trabajos de cuidado no remunerados, como mencionaste, no son ni monitoreados, ni contabilizados, ni valorados en los datos oficiales. Y esto representa una cifra enormes y por ende cuando el aparato del Estado propone medidas de recuperación y medidas de alivio económico, no contemplan este sector económico en las medidas que proponen. ¿Cómo de alguna forma esto quizá ha invisibilizado el rol de la mujer durante la pandemia y sobre las medidas de recuperación, el hecho de que no se monitoree, ni se valore, ni se cuantifique este tipo de trabajo? Sí, mira, justo es muy importante lo que mencionas. En México se han hecho algunos cálculos, que son cálculos de cuánto representaría si el trabajo del hogar se pagara, ¿no? Por ejemplo, de entrada se sabe que en México, mientras que las mujeres destinan 8 horas al día a trabajos del cuidado, los hombres dedican 2, ¿no? Y si las mujeres recibieran un pago en pesos mexicanos, recibirían alrededor de 4,600 pesos al mes solo por el trabajo no remunerado que hacen. De manera ya más grande, hablando del Producto Interno Bruto, se ha calculado que los trabajos del hogar no remunerados tienen un valor alrededor de los 5 billones de pesos, lo que significa el 23% del Producto Interno Bruto, que es incluso por encima de lo que aportan algunas de las industrias. Entonces, sí, esas son algunas de las cifras que conocemos. El 9 de marzo de este año, antes de la pandemia, hubo un paro de mujeres en México, el más grande de toda la historia, y las pérdidas fueron muy grandes monetariamente. En un solo día fueron millones de pesos lo que se perdió en la economía, con este esfuerzo que hicieron las mujeres de decir, esto es lo que aportamos al sistema y que ustedes tienen que tomar en cuenta. Creo que esto fue una de las cosas que más me sorprendió en la búsqueda de todo esto. Y otra de las cosas es, las mujeres a nivel global representan el 70% de la fuerza laboral en salud y en cuidado social. Y en esto incluye también en el sector de la educación. Precisamente es la educación, los maestros, las escuelas, los hospitales, los trabajadores en los supermercados, la industria de la comida rápida, todas estas industrias son ocupadas en gran medida por mujeres. Y entonces, no solamente las mujeres están sufriendo las consecuencias de la pandemia en sus casas con sus agresores, sino que también además están dándole la cara de frente al COVID-19. Sí, tienes toda la razón, porque el trabajo de los cuidados, tanto el que está profesionalizado como el que está en el hogar, siempre ha sido algo que se asume que le toca a las mujeres, ¿no? Así como las ingenierías y otras ramas tradicionalmente se consideran masculinas, ¿no? Los trabajos de cuidado siempre, incluso profesionalizados, están asignados a las mujeres. Las escuelas de enfermería registran matrículas de mujeres mucho más altas y sí son también las enfermeras de las que están al frente de batalla en los hospitales en cuanto a atención al COVID, y eso las hace más propensas a contagiarse también. Entonces, de hecho, ya hemos visto muchas noticias de mujeres que han muerto, enfermeras en hospitales en los Estados Unidos y en Latinoamérica frente al COVID.
Y sabes también qué pasó en México, por ejemplo, que hubo mucho estigma contra enfermeras porque podrían ser portadoras potenciales del COVID y varias de ellas sufrieron ataques. Sufrieron ataques verbales, por algunos incluso golpes físicos. Y definitivamente también lo que mencionas sobre las maestras. Todo el profesorado se tuvo que ajustar a un esquema de educación virtual para el cual no estaba preparado, ni con las herramientas pedagógicas ni con las herramientas tecnológicas. Ya la ONU ha puesto muchas cifras y ha propuesto muchas cifras de la cantidad de millones de personas que a causa de la pandemia del coronavirus van a terminar en pobreza extrema, que no estaban y ahora van a terminar en pobreza extrema. También han propuesto las cifras de que esto en su mayoría van a ser mujeres. Y no solamente en los casos de pobreza extrema, porque también ha habido millones de personas en Latinoamérica perdiendo los trabajos. Pero cuando ponemos en el centro de esto a las divisiones que hay de género, ¿qué cosas específicas pudieran hacer nuestros países, nuestros gobiernos, nuestras sociedades para intentar minimizar el impacto que esta pandemia está teniendo, no solo en aspectos de sanitarios, sobre las mujeres? Bueno, primero decir que sí hay muchos factores por los cuales la pobreza se vive diferente dependiendo de tu género, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres como principales responsables de los cuidados adentro del hogar también son administradoras de los recursos para generar pues el bienestar necesario para sus familias. Y eso significa que muchas veces, esto se ha documentado en algunos estudios, ellas son las últimas que comen, ¿no? Primero se encargan de que lo que haya, para lo que alcance, los demás miembros de la familia satisfagan sus necesidades alimenticias y ellas siempre se ponen hasta el final. Entonces sí estamos hablando de que se han registrado en algunos estudios que las mujeres consumen menos nutrientes que el resto de la familia porque se ponen hasta el final para hacer rendir los recursos, ¿no? Ese es, por ejemplo, un impacto que podría estar sucediendo, ¿no? A raíz del empobrecimiento del ingreso de las familias. Lo otro también es que las mujeres hacen muchos otros trabajos de economía informal para complementar su gasto, y el gasto y el ingreso de los hogares, ¿no? Y esto, como lo decíamos, además del trabajo de cuidado que hacen al interior de los hogares. Entonces, buscar que haya, ¿cómo decir?, otras condiciones para llegarse a los recursos básicos de consumo de las unidades familiares es una de las estrategias que pueden apoyar mucho a la economía familiar. Regular la inflación, por ejemplo, o asegurar que ciertos productos de la canasta básica no suban de precio, también ayuda muchísimo. Y hay otra cosa que casi nunca se calcula. No en todas las canastas básicas en los países los productos de higiene de las mujeres están considerados. Entonces, por ejemplo, asociados a la higiene de la menstruación, etcétera, no necesariamente están considerados y estos son gastos que también ellas tienen que asumir. De hecho, por ejemplo, lo que se conoce como el impuesto rosa, más bien se llama a los costos más elevados que tienen ciertos productos orientados a las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Solo por estar orientados a las mujeres, aunque realicen la misma función, como por ejemplo los rastrillos, ¿no? Hay estudios en Estados Unidos que señalan que aproximadamente algunos productos dirigidos hacia las mujeres, solo por ser para las mujeres, están sobrepreciados un 7% respecto al de los hombres, ¿no? Y no considerar esos productos de consumo de las mujeres como de primera necesidad, pues también es una forma en cómo no ayudan a que su acceso sea fácil o que sus precios esté estabilizado. Sí, tienes toda la razón, y una de las cosas que también, ahora que mencionas esto de productos de primera necesidad, sino que las organizaciones que se encargan de ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia de género y que están en relaciones abusivas, que estos han considerado servicios esenciales que presta el gobierno. Y por ejemplo, Daniel, toda la anticoncepción está sobrecargada en las mujeres. Además del uso del condón, por ejemplo, la anticoncepción, la toma de pastillas, la implantación del DIU,
digamos que hay una mayor diversidad de anticoncepción asumida para las mujeres que hacia los varones, ¿no? Y eso también significa que, por ejemplo, una mujer joven que no está en una relación matrimonial con un varón, ella tiene que asumir un costo de anticoncepción que es desproporcionadamente más caro que la compra de un condón, por ejemplo, ¿no? Y asegurar, la ONU justo en este contexto de pandemia declaró que los servicios de anticoncepción eran esenciales y que no deberían de bajarse, pero eso no, aunque la ONU lo haya determinado, no significa que fue algo que los países tuvieran en cuenta o que siguieran ese lineamiento, ¿no? Entonces, esa es una, por ejemplo, de la evidencia más clara en cómo las cargas de cuidado y el consumo de productos para el bienestar se vive de manera diferente por parte de las mujeres. Así que el impacto del COVID-19 y de la pandemia en todo este tiempo de coronavirus no ha sido únicamente en la violencia de género, aunque ha sido uno que ha aumentado dramáticamente, sino que los aspectos económicos, los aspectos sociales, la ausencia de medidas políticas dirigidas específicamente a este sector, son cosas que agravan las ya muy marcadas desigualdades que existen. Y por último quisiera hablar un poco, porque sé que eres una líder feminista muy activa en México y sé que eres fundadora de la plataforma Luchadoras, y me gustaría que pudieras hablarme un poco del trabajo que hacen ahí. Sí, bueno, en México llevamos los últimos 2 años teniendo una emergencia feminista, un brote feminista nuevo, muy poderoso, muy potente, muy inspirador, que en gran medida está conformado por mujeres jóvenes que son conocidas como la cuarta ola, ¿no? La cuarta ola del feminismo. Y Luchadoras somos una colectiva feminista joven que usamos las tecnologías para avanzar la lucha por la igualdad de género. Y ahora, justo estos últimos 2 años, hemos visto como, por ejemplo, el movimiento Me Too, ¿no? Y el uso de Twitter, por ejemplo, en particular, para contrarrestar el discurso machista, ha sido muy poderoso. Y entonces estamos viviendo ahora en medio de una revolución feminista muy importante, y nosotras desde Luchadoras le seguimos el paso, lo documentamos, contamos historias. Desafortunadamente en México hay un discurso presidencial que no reconoce la gravedad del feminicidio, pero cada vez más son las mujeres jóvenes que salen a la calle y que toman las calles y se movilizan para decir: necesitamos condiciones de seguridad para vivir libres en el país. En marzo y desde agosto de 2019 hemos vivido una oleada de movilizaciones cada vez más grandes. Desafortunadamente por el COVID hubo una desmovilización temporal, pero la situación de violencia, como lo venimos platicando ahora en este recorrido en Taxi Juntos, se ha exponenciado a tal magnitud durante la pandemia que hizo que las mujeres otra vez volvieran a salir a las calles. Incluso ahora que estamos todavía en semáforo naranja y que las condiciones siguen siendo de alto contagio, las mujeres están saliendo para protestar en diferentes estados del país. Eso mismo que mencionas fue lo que vimos cuando también en Estados Unidos se levantaron los grupos en contra de la violencia racial que está viviendo los Estados Unidos, particularmente catalizadas por la muerte de George Floyd en aquel entonces. Y me acuerdo que buscando para el episodio del podcast que hicimos sobre ese tema, uno de los recursos que nos encontramos fue con tu intervención en Confluencers de ese tema en particular. Así que es una posición en la cual nadie quisiera tener que estar, porque es una posición en la cual si no me movilizo, pierdo, y si me movilizo me arriesgo a perder también. Así que es una posición muy difícil, pero definitivamente siempre la inacción va a ser peor. Sí, para mí el mensaje más contundente es: las personas saben que se ponen en riesgo para salir, pero prefieren salir a tener una vida que no sea de igualdad y de dignidad. Y yo te agradezco que te hayas montado en el taxi con nosotros y hayas compartido un poco de tu punto de vista. Te agradezco tu intervención. Muchas gracias. Yo solo agradecer también este momento compartido y pues recordar que el feminismo es uno de los movimientos más potentes que existen en el mundo actualmente a nivel global. Lo vemos desde la Marea Verde en Argentina,
toda la movilización Vivas Nos Queremos en toda América Latina, pero también en la India han estado pasando cosas impresionantes con la movilización de mujeres allá. En muchos lados del mundo, en Polonia, por la despenalización del aborto. En muchos lados del mundo estamos viendo que la situación de violencia y restricción de derechos que vivimos no es sostenible. Somos más del 50% de la población global y seguimos teniendo barreras estructurales para acceder no solo a espacios de poder y toma de decisiones, sino a las condiciones mínimas para una vida digna. Pero al mismo tiempo, tener acceso a Internet y a conectarnos en redes globales nos comparten de esa inspiración y esa necesidad de reconocernos y saber que juntas somos más fuertes. Y por eso estamos viviendo un momento global de un feminismo muy potente que tiene una esperanza transformadora muy, muy grande también. Y eso es muy, muy bonito y muy inspirador. Recuerden escuchar mucho más de Lulú Barrera en Confluencers por Democracia Abierta. Mientras que la pandemia ya ha visto más de 8 millones de casos en Latinoamérica y alrededor de 35 millones a nivel global, y ya le ha costado la vida a 1 millón de seres humanos, sus efectos no se van a detener con la crisis sanitaria. La ONU estima que entre 96 millones de personas adicionales acabarán viviendo en pobreza extrema cuando acabe la pandemia, de las que 47 millones van a ser mujeres. Ya esto está pasando, esto no es algo lejano, esto no es algo fuera de la realidad, esto ya está sucediendo. Estas transformaciones negativas que empujan a tantas personas a la extrema pobreza aumentarán la carga que representa el trabajo de cuidado no remunerado y, según estimados de ONU Mujeres, puede acabar sacando a millones de mujeres de la fuerza laboral permanentemente. De hecho, ya esto está sucediendo en los Estados Unidos. Según el New York Times, en un reportaje, la situación ha llegado a tal punto que 1.1 millones de personas han tenido que abandonar la fuerza laboral por completo. Es decir, no tienen trabajo y tampoco están buscando trabajo. De estas personas, 800,000 han sido mujeres, comparado con 216,000 hombres que han abandonado la fuerza laboral. En nuestros países tenemos que lograr que la crisis de violencia de género disminuya dramáticamente y tenemos que crear herramientas innovadoras que permitan garantizar el acceso de las víctimas a la ayuda y a los servicios que necesitan. Estos servicios tienen que ser considerados esenciales y, como hablamos con Lulú, las políticas de impacto económico que se están implementando tienen que reconocer el rol de la mujer en el frente de batalla contra la COVID-19 y además en los sectores económicos que no son reconocidos universalmente, como el trabajo de cuidado no remunerado. Se nos va de las manos esta emergencia. Y no todo es culpa de la pandemia. La inacción es la peor forma de violencia. Y es momento de que tomen acciones contundentes para erradicar este mal de una vez y por todas. Espero que les haya gustado este viaje en el taxi sobre la COVID-19 y su impacto en la violencia de género. Puedes encontrar toda la programación de Democracia Abierta en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría escuchar un tema particular en el taxi? Escríbenos en los comentarios. Les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales, a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y suscríbete a nuestros boletines para que recibas todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.